Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir, por su puntual asistencia a este webinar. Vamos a dar un par de minutos mientras colocamos la presentación, mientras llegan algunos más. Hola, Carlos, Hola Alberto, buen día a todos. buenos días con todos. ¿Ya estamos listos? Estamos listos. Tenemos a 61 personas en la sala. Empezamos. Perfecto. Bien, buenos días con todos. Buenas tardes para quienes estén por Argentina, Chile, Uruguay. Buenas tardes con ellos. Hoy veremos cómo el uso de un entorno común de datos no solo nos facilita el ordenar la información, sino que también promueve el desarrollo de las relaciones entre las personas. Como bien dice el título de nuestra presentación de hoy, vamos a estar hablando sobre la transformación digital en proyectos y el uso del CDE como pilar de orden, estandarización y colaboración humana. Como todos sabemos, la transformación digital empieza con las personas, pero antes de entrar en materia, permítanme hacer un repaso o compartirles para quienes están el día de hoy por primera vez, quiénes somos Sonda o quién es Sonda. Sonda es una compañía de integración de tecnología que está en prácticamente todo el continente americano con 13 filiales, más de 11.000 colaboradores de los 15.000 en total son profesionales de tecnología, ¿ya? Y estamos en 13 países. En Perú, por ejemplo, desde hace 50 años, ¿ok? Eh, Como les decía, Sonda es una empresa líder en transformación con presencia tanto en el norte, en el centro y en Sudamérica, con más de experiencia, con más de 50 años de experiencia y nuestra capacidad con visión global,
compromiso y solidez nos convierten en el partner correcto para lograr la transformación digital en sus compañías. Bien, siguiente. Somos una empresa comprometida con las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza, integrando estos principios pues en nuestra estrategia corporativa. Todas estas iniciativas reflejan la dedicación que tenemos los colaboradores de Sonda para generar un impacto positivo en nuestra sociedad y en el medio ambiente, asegurando pues un crecimiento equilibrado y sostenible. La innovación es parte fundamental de nuestro ADN. Como les decía, desde hace más de 50 años, hay un micro por ahí. Yo me encargo. Juan Carlos, por favor. Bien, entonces, como les decía, desde hace más de 50 años lideramos la transformación digital en América Latina, integrando soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida de las personas y optimizan los procesos empresariales de sus compañías, ¿no? Nuestro compromiso con la innovación se refleja en colaboraciones estratégicas con los diferentes actores del ecosistema tecnológico, enriqueciendo nuestra oferta y permitiéndonos responder ágilmente a los desafíos de nuestros clientes. Como podrán ver, estamos en la siguiente diapositiva, como podrán ver, tenemos un sinnúmero de casos de éxitos en las diferentes verticales de los mercados donde participamos. Smart Campus, control de acceso extraportuario, sistema de recaudo para buses, una infinidad de casos, así como también casos referentes en el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción. Bien, Sonda ofrece al mercado un portafolio integral de soluciones y servicios tecnológicos en distintas industrias que están distribuidos en tres principales áreas. Lo que es Digital Business, la cual facilita esta transformación digital mediante tecnologías innovadoras. Ahí tenemos soluciones como Digital Factory, Data and Advanced Analytics, consultoría tecnológica. El otro pilar es digital, servicios digitales, que proporciona servicios personalizados que optimizan operaciones, mejorando la eficiencia y fortaleciendo la seguridad. En este pilar van a encontrar servicios como ciberseguridad, servicios de plataforma, cloud and data center. Y el tercero es la parte de comunicaciones, digital communication, donde ofrecemos al mercado soluciones para la conectividad, por ejemplo, redes IT, un trabajo híbrido colaborativo, la transformación de redes y outsourcing integrales de comunicaciones. Este portafolio refleja pues esa visión de Sonda de innovación y excelencia. Y como podrán ver, pues estamos en múltiples verticales de mercado: minería, educación, agroindustria, manufactura. Nosotros que estamos acá en arquitectura, ingeniería y construcción, banca, salud, ¿no? Bien, nuestra oferta se ve complementada por un robusto ecosistema de startups con soluciones de nicho que nos permiten complementar, pero no quiero aburrirlos con esta, he tratado de ser lo más breve con esta introducción para entrar a lo que hoy veremos en esta hora, en los próximos 60 o un poco más de minutos. Hoy estaremos hablando de cómo el CDE no solo ordena información, sino que también facilita el orden de las relaciones. Mucho se ha hablado sobre la transformación digital durante los últimos años y creo que es un común denominador entre todos quienes estamos en esta llamada, que la transformación digital empieza con las personas. Bien lo hace ver McKinsey en un estudio que hicieron años atrás, donde decían que el 70% de las transformaciones organizacionales fracasan, y no fracasan por la tecnología, sino que fracasan por una debilidad en la comunicación y en el liderazgo. Bien, entonces,
yendo hacia la materia, hoy nuestro principal expositor es Juan Carlos Guardia, con quien trabajamos estamos radicados en Lima, Perú, ambos en el área de servicios a ECO. Y Juan Carlos, comencemos con la siguiente pregunta. ¿Es el CDE, el entorno común de datos, la estructura que convierte la información en confianza? Es decir, es esa estructura la que va a armonizar todo. Juan Carlos. Perfecto, Alberto. ¿Qué tal? Gracias ante todo. Buenos días y buenos días a todos. Gracias. Gracias por asistir a este webinar. Sí, efectivamente, el CDE o el Common Data Environment, como se le llama normalmente, o entorno común de datos, la convierte en confianza, ¿no? Yo creo que efectivamente, ¿no? Y la norma ISO 19650 define un CDE como un flujo controlado que permite el acceso, la trazabilidad y la seguridad de la información. Pero sin estos tres elementos en conjunto que vamos a mostrar, la verdad, nada funcionaría. La cultura organizacional forma parte de las personas. Se entiende que trabajan en colaboración. La tecnología e innovación otorga el avance. El avance, siempre la tecnología nos empuja hacia adelante, nos permite trabajar más rápido, ¿no? Y los procesos y metodologías necesitan de la cultura y el liderazgo para sostenerse. O sea, este es un trinomio que trabaja junto, no pueden estar separados. Y más importante de todo, lo que hace posible son las personas que hacen la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Eh, Esta triada que acabamos de ver es un ambiente virtuoso, o sea, permite trabajar todo en armonía. Y el lugar donde ves materializado justamente esta armonía, este trabajo colaborativo, es el CDE. CDE, dicho en inglés, Common Data Environment, dicho en español, entorno común de datos, entorno de datos comunes. Tenemos mucha manera de llamarlo en nuestros países latinos, ¿no? Pero es ese entorno virtual que lo tenemos en la nube. Y la ISO 19650 define, y acá es bien importante tomar atención porque vamos a encontrar en el mercado muchas marcas que ya tienen entornos CDE certificados debidamente con la ISO 19650, pero hay 4 fundamentos que definen al CDE. Vamos a encontrar muchas más ventajas que tiene cada marca con sus matices, pero hay 4 fundamentos importantes que tenemos que tomar en cuenta para definir completamente a un CDE. En primer lugar, está la fuente única de información. Es una fuente que es acordada para cualquier proyecto o activo. Recordemos que proyecto es cuando está en toda esa fase de diseño, cuando se está bosquejando y estructurando todo lo que se va a construir, y activo es cuando ya cuando este proyecto ha materializado y está construido, ¿no? Esta fuente única recopila y gestiona cada contenedor de información. Está disponible de manera adecuada y segura para todas las partes autorizadas o lo que llamamos a los stakeholders, ¿no? Evita la duplicación y las contradicciones en la información. Segundo, los estados definidos de información. Y acá es bien importante recordar esas 4 carpetitas que siempre vemos de dibujo, ¿no? El work in progress, el share de compartido, publish de publicado y archive de archivo. Esas 4 carpetas las vamos a definir un poquito más adelante, ahí lo vamos a explicar con más detenimiento. Es el segundo fundamento importante en el que va a tener la información un estadio. Luego tenemos el control mediante las transacciones, que son justamente esos hitos de control entre los estados de información que acabamos de hablar en el segundo fundamento, ¿no? Cada transición verifica que exista conformidad con los requisitos de la información, eso que está definido en documentos, y además se presenta en ciclos de retroalimentación para interacciones necesarias. O sea, esas revisiones atraviesan por ciclos hasta que son aprobadas y pasan al siguiente estado. Luego, como el cuarto fundamento, tenemos la trazabilidad y gestión de metadatos. Los metadatos son importantísimos en un CDE porque existe, por ejemplo, el código de revisión según el estándar que esté acordado, el código de estado, el estado de la información,
que indica el uso permitido de la información, quién puede utilizarlo y para qué lo voy a utilizar, ¿no? Un registro completo de la producción de la información, o sea, toda la auditoría que hay sobre la información, funciones de transmisión para alertas, todo lo que tenga que ver con actualización de archivos, y la gestión de los atributos y metadatos de los contenedores. Lo vamos a explicar un poco más detalladamente en las siguientes diapositivas, pero tomemos en cuenta que estos 4 fundamentos son los que definen a un CDE en la nube. Ahora, esta frase es importantísima. No debes automatizar el desorden. El primer paso hacia la transformación digital es poner la casa en orden. Las dolencias típicas que hay: información duplicada, está dispersa o está en silos, ¿no? Tenemos reprocesos o errores en las versiones que han quedado obsoletas. Muchas veces queremos agarrar una versión, o no nos damos cuenta y agarramos una versión vieja y trabajamos cuando ya la última versión la había avanzado otra persona y tenemos ahí tiempo perdido en que se vuelve a reprocesar la información. A veces hasta se borra, ¿no? Y la falta de trazabilidad, que muchos no la toman en cuenta, que es importante cuando necesitas hacer un seguimiento, sobre todo cuando algo falló, necesitas ir para atrás y ubicarlo. La trazabilidad te da esa facilidad de encontrar las cosas fácilmente. Ahora, esta imagen dice mucho, ¿no es cierto? O sea, cuando alguien enciende su PC y yo veo esto, me asusto. No sé si te pasa a ti, Alberto. A veces alguien prende su computador y ves ese escritorio y dices, wow, ¿dónde encuentras las cosas? Solo sabe quien usa la PC, no lo sabe nadie más. Y de ese montón de archivos que están en el escritorio, eh, usas un pedacito, lo que más usas frecuentemente, pero lo demás como que te lo empiezas a olvidar porque no tienes un orden, ¿no? Entonces, yo podría decir hasta me genera preocupación tener que compartir información con la enorme posibilidad de perder mucho tiempo buscándola, ¿no? Este es otro gran problema, ¿no? Esto es otra característica muy habitual. Esto es el terror del departamento TI, porque no pueden hacer backups. Existen, o sea, nombres de archivos que son como comentarios, ya no son nombres, sino son cadenas extensas. Inclusive esto va en contra de las normas ISO para poder hacer y trabajar con las cadenas de las rutas de información. Por eso que TI le tiene miedo a esto, no puede hacer backup la información, no permite copiar y para encontrar los archivos las búsquedas son interminables, ¿no? Eh, Normalmente esta imagen la vemos cuando vamos a una empresa del Estado que tiene rumas de archivadores, ¿no? Estos son como fósiles en las oficinas actualmente, ¿no? Ya casi no deberían existir y puedo dar fe que lo sigo viendo en algunas empresas que visitamos, ¿no? Normalmente almacenan registros de inspecciones y provienen de estas listas de verificación o lo que le llaman en otro sitio protocolos, formularios, liberaciones, que al fin y al cabo cuando se llenan a mano no hacen nada más que ocupar espacio en nuestros archivadores y encima hemos invertido mucho tiempo y gastos, como por ejemplo impresora, papel, grandes cantidades de papel, archivadores para colocar estos formularios que quedan abandonados en el tiempo, tinta que se ha utilizado para imprimir y el tiempo valioso que han invertido todas las personas que han trabajado en esta cadena de información que al final siempre queda olvidada, ¿no? Y la verdad es que al final lo que verdaderamente necesitábamos es tener estas métricas que nos permitan tomar decisiones acertadas para poder actuar rápidamente, ¿no? Entonces, esto ya tenemos que superarlo, tenemos que trabajar de manera digital para poder ser mucho más productivos, ¿no? Es una de las características que ocurre cuando no nos digitalizamos, cuando no vamos hacia la transformación digital. Eh, pero sí hay muchas personas que a veces nos dicen, pero yo sí utilizo la nube, dice. Yo guardo todo en la nube. Mira, acá está. Ahí está, abres mi explorador, estoy linkeado, tengo ahí un sincronizador, tengo todo guardado en la nube. Pero, ojo, atención, esto no es un CD, o sea, está bien, está perfecto que guardemos en la nube, pero en realidad lo que hemos hecho es simplemente dejado de utilizar las memorias, ¿no? Ya sea memoria flash,
En algunos lugares todavía se guarda en CDs o en discos duros, pero irnos a la nube no es solamente guardar la información, hay toda una trazabilidad, hay estados de la información. O sea, yo no tengo manera, si guardo la información así, no tengo manera de ver cómo están trabajando los demás miembros del equipo, cómo está el avance, dónde está la trazabilidad. Es importante tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, puedes ver acá que existe un archivo que está versionado en un CD, tú entras, puedes ver las versiones, vas a abrir inclusive la última versión, si haces clic sobre él, vas a poder comparar una versión entre otra para saber qué había de diferencia de avance de una versión entre la última y la penúltima. Entonces, todo esto vamos a tener en un CD y es lo que lo hace mucho más potente, ¿no? El manejo de los metadatos. Alberto. Interesante, Juan Carlos, ¿ah? Entonces, ya, queda claro que no debemos automatizar el desorden, ¿no? Así lo dijiste, Efectivamente. ¿no? No debes, Efectivamente. así dijiste, ¿no? No debes Sí. automatizar el desorden, ¿no? Ok, ya, entonces eso queda claro, ¿no? Y entendemos también que entonces un CDE no es un drive cualquiera, ¿no? Porque Correcto. por lo que entendí, o sea, el hecho de que ya te permita ver versiones, es distinto a lo que hace un drive que te lo sube como una segunda copia, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hablábamos nosotros en la previa para ir armando este webinar de tres pilares, ¿no? Los que tenemos en pantalla: orden, estandarización y colaboración, ¿no? Que son estos los que trabajan en esa cultura organizacional para que todo funcione correctamente, ¿no? Vayamos al primero, Juan Carlos. ¿Qué nos puedes Perfecto. decir con respecto al pilar del orden en, en, en el uso de un CDE? Sí, efectivamente, Alberto. Es una estructura que depende exclusivamente de las personas, ¿no? Eh, Ordenar la información es ordenar el pensamiento. Entonces, acá tenemos una cita, por ejemplo, de Autodesk, ¿no? El 52% de los retrabajos se debe a datos deficientes y a falta de comunicación. Entonces, causas de esto son la desalineación, los hilos de información, la información está dispersa, procesos manuales, acabamos de ver, por ejemplo, un proceso manual muy habitual en muchas empresas cuando hacemos checklists, todo lo que es protocolos, ¿no? Todo manual. Visitamos empresas que están muy avanzadas en tecnología, pero tienen esos procesos manuales todavía muy arraigados, ¿no? Un CDE centraliza toda la información. O sea, tienes dos cosas ahí. La data, que es la información, los archivos, y la metadata, toda esa información que circunda alrededor de los archivos, que está funcionando como especie de trazabilidad, de auditoría, de control de la información. Vamos a ver, vamos a ver estos cuatro estados que hablamos. Recuerdan los cuatro fundamentos del CDE, ¿no? Primeramente, el proceso es una forma de trabajar. O sea, cada proceso que hemos hablado, que muchos lo hacen manuales, pero es una forma de trabajar. Los procesos lo define cada empresa. O sea, llegar a un estado publicado conlleva un trabajo de personas. O sea, para que un archivo vaya pasando de carpeta en carpeta, las personas están haciendo un trabajo detrás. Y ese trabajo está Ya. definido por los procesos que define cada empresa, ¿no? Este gráfico nos va a mostrar cómo funciona estos estados de la información. En primer lugar, tenemos el trabajo en proceso. De hecho, en castellano, work in progress, se le dice en inglés. Esta información es la que está en desarrollo. O sea, no está visible para todos los equipos. O sea, cada especialidad, cada disciplina tiene su propia carpeta de work in progress. Un equipo de personas que está trabajando internamente está desarrollando y produciendo la información y un líder de equipo de cada una de las disciplinas está revisando esta información constantemente, pero cada especialidad tiene visibilidad a la interna de ese mismo equipo. Entonces vamos a tener muchas carpetas work in progress, una por cada disciplina. Eh,
Una vez que esta información ha sido revisada, tiene un control, obviamente, por el líder del equipo y está aprobada, pasa al siguiente estado de la información, que es el estado compartido, el estado share, ¿no? Esta información ya tiene cierto grado de trabajo, ¿no? Que va a servir para que las demás disciplinas tengan visibilidad sobre lo que hizo otra disciplina y lo toman para poder trabajar y hacer comparativas de comparación. Comparo qué avance tengo los arquitectura con respecto a lo que han avanzado estructuras, qué avance tenemos en HVAC con respecto a lo que está el avance de tuberías sanitarias. No pueden compararse entre ellos porque la información ha estado revisada por el líder del otro equipo y está compartida. Yo puedo disponer de esa información para ser utilizado con toda tranquilidad. Ese es un estado de información. Luego que esto ha sido revisado normalmente por el cliente para que dé su aprobación, esta información pasa al siguiente estado, que es el estado publish, el estado publicado. Esta información ya está autorizada para construcción, para gestión de activos, porque ya ha pasado por líder de equipo de disciplina, ha pasado por interacción en las diferentes disciplinas y ha estado revisado por el cliente. Entonces, está lista esta información para poder ser utilizada en la etapa de construcción. Y todas las versiones de cualquiera de estos de estado, más que todo el estado compartido, el estado publicado, las las, los archivos que van siendo superados por actualizaciones pasan al estado archivado. Eso es importante tomar en cuenta porque el estado, voy a regresar, el estado archivado es donde va guardando un historial, un histórico de todas esas transacciones, de todo lo que se va superando, ¿no? Entonces, y las que tienen mayor movimiento pues son compartido y publicado. Hay otra premisa importantísima, ¿no? El orden es técnico y emocional. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estos dos componentes? Ajá. Vamos a verlo. ¿A qué te refieres con que es técnico y emocional? Bueno, Emocional me imagino que porque hay personas de por medio, exacto. pero Lo emocional explícanos, por favor. es humano, efectivamente, ¿no? Pero primero viendo lo técnico, Ajá, porque en primer lugar, técnico porque se necesita trazabilidad. O sea, ya, recordemos qué cosa es trazabilidad, ¿no? Trazabilidad, tenemos el código de revisión, ¿no? De la revisión del archivo, hay una numeración ahí que va pasando según el estándar acordado. Luego tenemos el código estado que indica el estado de la información. Está en work in progress o está en share, está en publicado. Hay un código de estado de la información. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta y eso va determinando la trazabilidad del archivo. El nombre va grabando, voy a repetir este video, por ejemplo, van a poder ver que este archivo que, vea, un segundo que lo voy a repetir, van a poder ver este archivo que cuando tú lo seleccionas, entras al menú del CD y tienes una serie de opciones y ves las actividades del archivo. Y tú ves toda la trazabilidad de todas las operaciones y transacciones que sean por las que ha pasado este archivo, ¿no? Inclusive lo puedes exportar en un reporte. Normalmente estas acciones las hace el document controller, la persona que controla todos los documentos dentro del CD, ¿no? Entonces, esta trazabilidad es importantísima porque esto va a permitir poder corregir errores, poder hacer un seguimiento de la información. ¿Qué pasa si tienes un evento compensable en un proyecto y necesitas ir atrás a hacer una auditoría de los archivos para resolver algún problema de pérdida de información? Esta trazabilidad nos va a ayudar mucho. Por eso es que en este caso decimos que algo es técnico, ¿no? También es técnico tener un control y una auditoría. Entonces, la trazabilidad nos va a dar justamente eso, ¿no? Observar el estado de la revisión. Y acá tú puedes ver cómo en el video puedes entrar a un archivo y poder ver el historial de la revisión por la que ha atravesado ese paquete de documentos y saber cuánto tiempo ha tomado, quién lo ha aprobado, qué marcas le ha tomado en cuenta. Y si vas mucho más atrás, vas a ver que tienes el histórico de todas las revisiones, de toda la documentación, con todas sus propiedades para poder sacar reportes y poder hacer también un análisis de la cantidad de transacciones por las que se van atravesando las revisiones. Porque todo esto tiene KPIs por detrás.
Estos KPIs justamente van a permitir a las personas que gestionan tomar decisiones. De repente, la revisión de documentos está hecha por una persona y las transacciones son tantas que se necesita que hayan 2 o 3 personas revisando. Entonces, esos KPIs que van a dar resultado de este control, de esta auditoría, va a permitir tomar todas esas decisiones, ¿no? Hasta ahí tenemos todo lo que tiene que ver con lo técnico, ¿no? Y lo emocional es porque hay que tener, primero, lo emocional es humano. Y por ejemplo, nos queda claro que no voy a utilizar un archivo si está como modo rechazado. Entonces, tengo claro que si yo veo rechazado ahí, no lo voy a utilizar porque ya ha pasado un proceso de revisión y no ha pasado el control, ¿no? Luego, tengo claro y estoy con toda la confianza de que sí voy a utilizar un archivo que está aprobado, porque ha pasado todos los controles, puedo disponer de él para utilizarlo en el siguiente proceso. Y también se No, disminuye la fricción porque, y la fricción ya, al bajarla me inspira calma, ¿no? Todas estas son emociones humanas y me da predictibilidad de que puedo utilizar esta información, voy a hacer clic sobre el archivo, se va a abrir la última versión, entonces tengo toda la confianza de poder trabajar con él. Sí, Alberto. sí, aprovechando que estamos hablando de este tema, Giancarlo puso una pregunta, déjame ver. Giancarlo es de México. Giancarlo nos pone en el chat, dice, el hecho de que la ISO 19650 menciona estados de información y no como tal de carpetas, porque pone acento, generó dudas a la hora de usar ACC. ¿Qué conviene hacer con un plano share que se trabaja, que se retrabaja y rechaza? ¿Lo volvemos a trabajar desde el work in progress? Sí, Porque el que efectivamente. está en share no se vuelve automáticamente obsoleto. Idem con el Eh, archivo publicado. Y si sale un change request, lo volvemos a trabajar desde su homónimo en work in progress. ¿Tú estás compartiendo WhatsApp? No, alguien, Karina, por favor, deja de compartir. Karina Vicente, gracias. voy a volver a Este, compartir. pero no quedamos con dos planos obsoletos en share. Eh, no sé Sí, si, justo. Giancarlo, ¿quieres profundizar un poquito tu pregunta antes de continuar? Sí, si quieres, sí. Gracias Claro que por la sí, Giancarlo. oportunidad. Pues claro que mire, es sí. que me gustó muchísimo de la parte de automatización de ACC que podamos tener flujos de revisión que me permiten copiar el plano aprobado al estatus que sigue, ¿no? Entonces, si tengo un plano en work in progress, lo someto a revisión y la persona que me da visto bueno hace que en automático se copie ese plano como una nueva versión, una en compartido con el sello de aprobación, bueno, con el estatus de aprobado. Ahora bien, nos sucedió que en más ocasiones, llegando a compartido, la persona debería, digamos, encargarse de lo publicado, dice, no, pues no pasa, no lo pongan siquiera a revisión para publicarlo y regrésemelo en work in progress. Entonces, ¿ahí qué sucede? Que tenemos una estela de, un historial, si así lo queremos llamar, de archivos homónimos, en cada uno en su propia carpeta WIP, en su propia carpeta. Entonces tengo, no sé, 4 versiones WIP que ya se quedaron ahí como historial, 2 versiones compartidas y ojalá una sola versión publicada. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que cuando volvemos a revisar, si quisiéramos hacerlo como siguiendo al pie de la letra los estatus de información de la ISO, debería trabajar nuevamente en WIP. Pero si trabajo el archivo en WIP, no hay forma, por ahora, no hay forma automática de sellar o tachar los planos compartido y publicado. Entonces ahí quería saber cómo se hizo a nivel práctico en otras empresas o en otros proyectos. Gracias. Perfecto. Sí, efectivamente, las modificaciones que tengan que hacerse tienen que hacerse en la carpeta WIP porque es la única que es carpeta de edición. Las carpetas de compartido y publicado no son para editar, solamente son para depositar ahí los archivos cuando se aprueban. Entonces, si existe que se encuentra una o hay que hacer alguna modificación, una inconsistencia en las revisiones,
Ya sea que hayas encontrado el archivo en la carpeta publicado o en la carpeta compartido, la modificación tiene que hacerse en WIP. Y por ejemplo, puedes ver en la diapositiva que tiene una codificación, ¿no? Entonces, la versión P01 quiere decir que es la primera versión, P02 es la segunda versión, pero eso a la interna tiene revisiones. Entonces, cuando esta es aprobada, por ejemplo, este ARC S0, todavía no hemos explicado qué es S0, pero P02 es aprobado, pasa a la carpeta compartido, como cambia su estado de S0 a S1, porque el estado está, S0 es WIP y S1 es, bueno, hay una codificación para eso, pasa y primero este compartido antes, ahorita tú ves la última versión, que es la P02, pero antes en esta carpeta compartido ha estado la P01, ha estado el ARC S1 P01, pero cuando se ha detectado que había una corrección que hacer, se ha regresado a la carpeta WIP, la especialidad de arquitectura en este caso, ha modificado el archivo, o sea, ha generado la versión 2. Esta ha sido revisado por el líder de la disciplina de arquitectura y ha pasado a la compartido, la P02. Y la P01 que existía aquí en la carpeta compartido, para que no se quede aquí, se manda a la carpeta archivado, por eso ves ARC S1 P01 que quedó obsoleta. Entonces, cuando ya esta versión P02 es revisada por el cliente y autorizada para construcción, se envía una copia con un cambio de codificación a la carpeta publicada, cambia su estado de S1 a A1 y cambia como C de contractual, o depende cómo hayan hecho la convención de estándar, como contractual 01. Esta también podría de repente modificarse en caso que se encuentre algún error o alguna modificación que pidió el cliente, por algún RFI, por ejemplo, podría modificarse, pero tendría que modificarse desde la carpeta WIP. Entonces, si es que se superase esta versión por otra, este C01 se iría a la carpeta de archivado. Ese sería la secuencia de funcionamiento en los estados de la información. No sé si queda clara la pregunta. Sí, sí, entiendo. O sea, no tenemos el hecho de que tengamos muchas automatizaciones en el paquete del software no significa que tengamos que dejar que hagan todo ellos. O sea, sí entiendo, es mejor igual tener un poco de filtro y decir, ok, si algo ya no es vigente en el status o en la carpeta, mejor quitarlo de ahí. Vamos, o sea, sí, Sí, sí seguir esa parte. O sea, ya en cuanto el software nos dé chance de hacer eso de forma más automática, aprovechar la ventaja. Listo. Ok. Listo. ujú, Muchas gracias, Juan Carlos, perdóname, Giancarlo, por la participación. Para ir continuando, entonces, a manera de cierre, está todo el equipo de Sonda disponible para cada uno de ustedes para poder ayudarlos en sus dudas, ¿no? Estas dudas puntuales de cada organización y poder ayudarlos a implementar de la mejor manera lo que es el uso de un CDE. Continuemos, Juan Carlos. Estábamos hablando entonces de dónde nos habíamos quedado, eh, de, el de orden que es emocional, ¿no? exacto, Ahí está. emocional, porque son emociones humanas, ¿no? Y por eso Ajá. tenemos claridad, confianza sobre los archivos que ya están aprobados y menor fricción cuando no tenemos tanta información dispersa, ¿no? Por ejemplo, en la versión, este archivo que está con versión 5, sabemos que si hacemos clic sobre él se va a abrir la versión 5. Acá no hay lugar a dudas. No tengo en la vista 5 versiones por las cuales me puede causar estrés, decir, veo tantos archivos que puedo por error abrir la versión 4 y trabajar con ella. Acá no hay problema, el CDE está protegiendo la información que ha quedado obsoleta por detrás, y esa es otra cosa de las que justamente Giancarlo acaba de ver, y ha comentado de que él está trabajando con versiones anteriores y es preferible, como dice él, trasladarla a otro lugar para no tener esa posibilidad de error. Muchas veces
conforme avance la tecnología, el CDE lo va a ir automatizando, y si el CDE aún no lo automatiza, estamos nosotros para poder hacer esa operación manual hasta que la tecnología vaya justamente en avance, ¿no? Ahora, ¿dónde almacena tu organización la información crítica del proyecto, ¿no? En tu PC, en donde de repente se puede malograr la computadora, quemar el disco, o pasó algo que la PC quede inoperativa, ¿no? Lo puedes guardar en WhatsApp. Tenemos un montón de archivos que se mandan por WhatsApp porque es más fácil copiarlo, abres el WhatsApp en tu computadora, descargas y estás en ese traspaso de información donde se va almacenando. Pero hay mucha info que por falta de tiempo se queda en el WhatsApp, se los aseguro. Hay un montón de archivos que se quedan almacenados en el WhatsApp y no tienes tiempo de descargarlos a la computadora, de subirlos a la red, al proyecto, donde sea, pero se te quedan muchos en el WhatsApp. Y aún así hay muchas personas que no tienen una configuración de backup de su WhatsApp. Te roban el celular, se te malogra el celular, se te cayó a la pista, lo pisó el auto y adiós información. Entonces, eso es otro problema. O los dejas en el email. Hay muchas personas que comparten, y me pasa a mí también, comparto un archivo por correo y ese archivo se queda en el email. Te van a llegar toneladas de email de diferentes temas, pero la información de tu proyecto se va quedando en algunos emails ahí. Entonces vemos que la información, y somos conscientes que estamos dejando la información dispersa en diferentes silos, que cada uno de ellos es un silo, la computadora, el WhatsApp, el correo, son diferentes redes por donde se está quedando la información, no la tenemos compilada en un solo lugar. Eh, entonces, así, de esa manera, se rompe el flujo de los procesos que han definido en la empresa, porque la información se está quedando almacenada. Yo te aseguro que si tú vas a buscar al WhatsApp un archivo pasado, sí, te vas a demorar en encontrarlo, lo vas a encontrar, pero ya rompiste el proceso del flujo de trabajo porque no estás siguiendo en un CDE, tienes una secuencia, en una revisión donde haces clic y mandas a revisar el programa, el software de la nube está haciendo un seguimiento a la información, te está dando una cantidad de días para que revises y tiene el archivo almacenado en el lugar apropiado donde está toda la demás información con la metadata. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Dónde almacena tu organización la información crítica del proyecto? La estandarización convierte el orden en metodología y eficiencia. Dolencias típicas: que cada área o contratista trabaja con sus propios criterios. Pues cada uno tiene criterios distintos, no hay estándar. Eh, Incompatibilidad entre softwares, que lo vamos a ver muy frecuente, ¿no? De repente el proyecto pide un formato y el contratista trabaja en otro software o tiene otra nomenclatura, no se adapta a la nomenclatura del proyecto, ¿no? Entonces, al final siempre va a haber pérdida de tiempo en hacer todos esos ajustes. Yo trabajé todo esto a mi estilo, y cuando tengo que presentarlo, cuando tengo que entregar al final de la semana el avance por el que me comprometí, la codificación era diferente. O hasta cambiar de los nombres del archivo. Todo eso, ese trabajo y ese tiempo perdido eso ya se perdió. No hay manera de regresar atrás. ¿Y qué nos dice la ISO 19650? Este estándar que tenemos a nivel internacional, donde ahora todos los países hablamos el mismo idioma, ¿no? Durante muchos años, hemos visto el avance de la metodología BIM en los diferentes países, y los más avanzados han creado propios estándares, pero de alguna manera la ISO 19650 ha quedado más que todo a nivel mundial como el lenguaje común que tenemos todos los países que estamos trabajando inmersos en la metodología BIM. Las organizaciones no crecen por la velocidad de la tecnología, sino por la coherencia de sus procesos. Entonces veamos, por ejemplo, la ISO 19650 tiene sus estándares definidos. Sabemos que hay 6 papers. Por ejemplo, tenemos toda la parte de conceptos, toda la parte de los estados de la información, la producción de la información. Tenemos el CDE que está definido con los 4 fundamentos, tenemos una nomenclatura. Todos estos son estándares. Todo esto nos brinda la ISO. Todos los estándares para gestionar la información. La tecnología nos aporta
practicidad digital cada vez más avanzada, ¿no? Como hemos estado hablando hace un momento, y lo que comentaba Giancarlo, ¿no? Algunos momentos vamos a tener que trasladar la información manual, pero conforme avance la tecnología, el software lo va a hacer de manera automática y vamos a hacer esto más ágil. Eso nos da la tecnología, agilidad, rapidez, avance. Los procesos definen la forma de trabajo de la empresa. O sea, cada empresa, todas las empresas no tienen los mismos procesos. O un proyecto que se hace, que una empresa convoca un proyecto, va a definir procesos para ese proyecto. Un proceso no es igual de un proyecto igual al de otro proyecto. Pero lo más importante de todo esto, tienes los estándares, tienes tecnología, tienes los procesos. Lo más importante de todo son las personas. Las personas hacen posible esto justamente, ¿no? Tomar los estándares, decidir qué tecnología utilizar, definir los procesos, y con todo esto estamos automatizando y estamos llevando a la digitalización nuestros proyectos. Y para completar todo esto, las personas definen al final índices de control, a lo que le llamamos los KPI, que nos van a permitir tomar decisiones acertadas y hacer un círculo virtuoso de mejorar nuestros procesos, de automatizar mucho más nuestra forma de trabajar. Alberto. Bien, sí, sí, Juan Carlos, claro, entonces se me estaba pensando, se me venía una frase a la cabeza que a veces la conversamos y es que normalmente repetimos lo que vemos, ¿no? O sea, desde chicos, ¿no? Así aprendemos, o sea, aprendemos viendo, ¿no? Nos pueden explicar un montón de veces, pero lo que repetimos es lo que vemos, ¿no? Entonces, lo que podría decir es que si el liderazgo de la organización pone un orden, el resto ahí decanta, ¿no? Entonces, Así. eh, ahora vamos a entrar a este pilar y por eso hacía ese comentario. eh, ¿A qué nos referimos o a qué te refieres cuando hablamos de estandarización? Estandarización es bien, bien curioso. No hemos hablado, por ejemplo, de los estándares de la ISO 19650, en este caso para la metodología BIM, ¿no? Yo te pongo ¿Ya? acá un ejemplo y esta gráfica me parece bastante interesante, ¿no? Estandarizar no es burocratizar, es construir un lenguaje común, ¿no? Cada contenedor de información debe tener una identificación estándar. Los estándares son acuerdos que reducen errores, mejoran el Ujú, respeto mutuo, eh, y hacen que todos hablemos el mismo idioma. Es el lenguaje común. Por ejemplo, ¿tú qué ujú. ves, qué ves en esta calle? ¿Qué resalta? No, ahorita acaba de aparecer un semáforo. Es que el semáforo es el lenguaje común en todo el mundo. O sea, esto es un estándar. Lo que pasa es que Sí. se ha vuelto tan cotidiano que lo tenemos interiorizado en nuestro subconsciente y todos sabemos que rojo significa detenerse. Pero es Ujú. un estándar que todos tratamos de respetarlo y que todos entendemos, y ya lo tenemos metido en nuestro subconsciente y actuamos de manera automática. Entonces, eso es un estándar, por ejemplo, ¿no? Y, Acá y tienes, el por ámbar, y ejemplo, el ámbar significa que no está, se supone que es que te detengas, ¿no? Que uses con cuidado, precaución, ¿no? exactamente. Pero en algunos países significa acelera y crúzate la pista, ¿no? Pero la idea es que esté, o sea, mientras que está definido y está establecido un lenguaje común, ahí en ese carril se debe caminar. Entiendo, Claro, ¿no? exacto. Es Ya. que ese estándar es para que todos lo respetemos. Van a haber personas que se salen del estándar y ahí es donde vienen, en este caso, la analogía de los accidentes, ¿no? Ok. Bien, por ejemplo, o sea, para poder focalizar más y entender el concepto de lo que es estándar, ¿no? Tienes estos conectores que son, por ejemplo, desde el año 2000 nació el conector del USB, hasta antes del 2000 todas nuestras computadoras, por ejemplo, la impresora estaba conectada con el LPT1, que era un conector bastante grande, todavía era antiguo, ¿no? Y cada impresoras tenían otros conectores, o sea, cada marca desarrollaba su propio conector hasta que a partir del 2000 se creó el conector USB y todas las memorias flash, los discos duros, las cámaras, todo empezó a desarrollarse con este único conector. Entonces ahora tenemos un estándar
mundial, en que todos sabemos que el USB es el más conocido para poder interconectar dispositivos a la PC o a cualquier, hasta el televisor, el equipo de sonido, todo tiene USB. Y luego, más adelante, más avanzado, ya en estos últimos años, el conector tipo C, que lo utilizan la mayoría de dispositivos móviles, nuestros celulares, las cámaras, tienen inclusive mayor velocidad de conexión, ¿no? Todos estos se han convertido en estándares mundiales. El PDF creo que es una de las cosas más difundidas a nivel mundial cuando queremos enviar archivos de texto, casi todo lo enviamos en PDF, ¿no? O sea, imagínate que no existiera el estándar PDF, tendríamos un montón de aplicaciones más que conviertan formatos del uno al otro, que aún así existen, pero el más conocido de todos, el estándar mundial de enviar documentación, es en PDF. Casi todo lo exportamos a PDF, ¿no? Para poder tener una manera estándar de trabajar. Tenemos este desarmador con este tipo de punta en forma de estrella. Casi todos los dispositivos electrónicos o muebles en la casa tienen este conector estrella para poder desarmarse. O sea, es un estándar mundial. Todos lo tenemos conocido. En toda casa vas a encontrar un desarmador estrella para poder desarmar cualquier cosa, ¿no? Y si nos vamos a lo digital, tenemos esto que se llama el número IP, que tienen todas las computadoras del mundo, y esta es una convención internacional para que justamente exista la conectividad a través de Internet. Esto es la dirección que tiene todo dispositivo, una computadora, un teléfono, o cualquier aparato, un conector IoT para los gemelos digitales, todo lo que tenga conexión a Internet tiene un número IP, y esto es un estándar mundial. Imagínate que existieran diferentes estándares para conectar, o sea, tendríamos demasiados protocolos y tendría que tomarse mucho tiempo en poder estar convirtiendo de un protocolo a otro cuando ya se ha estandarizado a nivel mundial que esta es la forma de conectarnos y la dirección de todos los dispositivos, ¿no? Entonces, vamos del estándar al respeto. O sea, todos sabemos que es un estándar, lo tenemos de manera intuitiva, entendemos, lo utilizamos, pero la idea es que lo respetemos, porque el respetarlo va a hacer que todos podamos trabajar en mucho más armonía, ¿no? Eh, el estándar es la forma más alta de valorar el tiempo de las demás personas. Cuando todos hablamos el mismo idioma técnico, la colaboración fluye de manera natural. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que es la nomenclatura de los archivos, ¿no? Tu organización tiene una convención de nombres, formatos de información. El lenguaje común es la puerta de entrada a la eficiencia digital. O sea, por el nombre del archivo justamente partimos en esto de la estandarización. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos el nombre de un archivo que está en la letra verde, y tenemos al lado derecho los atributos. Eso vamos a hablar en la diapositiva siguiente, pero la idea es hablar primero de los campos que componen esta nomenclatura de un archivo. Entonces tenemos, por ejemplo, la codificación de un proyecto que tiene 4 dígitos, tiene numéricos, o sea, ya ese campo tiene una propiedad que tiene una longitud de 4 caracteres, y esos caracteres son numéricos. Entonces, cuando tú ves el primer componente de un nombre dentro de tu organización, todos ya saben que este es el código de proyecto. Luego tenemos, por ejemplo, una otra parte de la nomenclatura, es la ubicación. Dependiendo de dónde estás, depende si es de repente o es un edificio, o es un centro comercial, es una planta industrial, pero ahí, por ejemplo, está definido el nivel. En este caso, PB, planta baja. Otro ejemplo, tenemos de un solo dígito y carácter de letra en la especialidad. En este caso, todos vemos que es A, sabemos que son planos de arquitectura. Por ejemplo, este de acá en particular está alineado con un estándar internacional que tiene, hay un departamento, una organización en Estados Unidos de arquitectura que tiene toda una codificación de cada una de las disciplinas, ¿no? Si nosotros vemos E, sabemos que es un plano eléctrico. Si vemos S, sabemos que es un plano estructural. Entonces, es una nomenclatura que ya rápidamente uno entiende el estándar. Otro ejemplo
3 dígitos, el nombre de la persona que creó el archivo. Entonces, esto de repente es particular en cada empresa, de repente está en otra posición, pero al menos hay que definirlo, ¿verdad? Es importante tener una definición porque inclusive esto va a facilitar cuando llega alguien nuevo a la empresa, el proyecto ya tenía 6 meses trabajando y llega una persona nueva al proyecto. Ya no se va a invertir tanto tiempo en capacitar a la persona, en decirle, mira, los archivos están aquí, son de tal persona, esto es de tal lugar del archivo. Tú le das la nomenclatura, le dices, esta es la estructura, y la persona ya en unos minutos va a entender y va a poder encontrar rápidamente cuando necesite buscar un plano. Con tener la nomenclatura rápidamente lo va a ubicar sin problema de tiempo. Ahora, adicionalmente a eso, adicionalmente a la nomenclatura que tiene campos, ya cuando el CDE está más avanzado, tenemos lo que son atributos. Y los atributos son justamente hitos de control de calidad de la información. Ya esto nos da un nivel mayor de detalle sobre los archivos y sobre la trazabilidad. Por ejemplo, lo que estuvimos hablando hace un momento al comienzo de los fundamentos, los 4 fundamentos que definen a un CDE, está toda la parte de la trazabilidad. Y ahí tienes, por ejemplo, el código de revisión, la versión del archivo. Lo que estábamos hablando justamente con Giancarlo cuando preguntó acerca de justamente de copiar los archivos, ¿no? Ahí es, en estos atributos defines la revisión. Luego tienes el código de estado. Eso es adicional a la revisión. El código de estado te dice en qué estado se encuentra la información. ¿Está disponible para qué? ¿Para qué puedo usar este archivo que dice, por ejemplo, S1? Y acá tenemos el ejemplo, ¿no? S1 es utilizable para coordinación. Entonces hay una tabla de estados de archivo, ¿no? Por ejemplo, si es S0, está en work in progress, está en estado inicial. Si es S1, está en la carpeta share, porque ya está compartido para que las disciplinas puedan coordinar y hacer detección de interferencias entre ellos, por ejemplo, ¿no? Si está en S4, está ya aprobado, listo para construcción, por ejemplo. Entonces, ese código de ahí, ese atributo es muy importante para que el usuario cuando lo vea sepa para qué puede utilizar el archivo respectivamente. Y acá surge una pregunta, ¿no? ¿Existe una convención de nomenclatura definida y aplicada en tu organización? ¿Mm? Acá yo tengo, justamente hemos elaborado unas encuestitas. Me gustaría que todos puedan participar. Acá voy a lanzar la encuesta. Ahí creo que ya se está viendo en pantalla. Dice, ¿existe una convención de nomenclatura definida y aplicada en tu organización? Es solamente responder sí y no. Les he puesto el QR para ahí. Le voy a dar unos segundos para que puedan participar y podamos ver todos los que estamos asistentes en la sala. Somos 110 personas. De repente pueden ir publicando y veamos si cuántas empresas tienen una codificación, una nomenclatura definida. Juan Carlos, mientras que los participantes del webinar de hoy van respondiendo, hay un par de comentarios que, dale una leída. Hay un comentario de Richard que dice, siempre se modifica el work in progress y solo lo hace el dueño o autor del documento para mantener la trazabilidad. Hace un comentario. Después hay dos preguntas, si no me equivoco, eh, de Alejandra, que dice, se menciona que el estado archivado no es solo para archivos o información obsoleta, sino también para el historial de proyecto una vez finalizado. ¿Podrían confirmar o explicar cómo debe ser de acuerdo a la ISO? ¿Podrías repetir la pregunta es última? Sí, dice, se menciona que el estado archivado no es solo para archivos o información obsoleta, sino también para el historial del proyecto una vez finalizado. Eh, ¿Podrían confirmar o explicar cómo debe ser de acuerdo a la ISO? si es que realmente la ISO define, eso ha sido una disyuntiva que siempre se ha presentado. En la ISO normalmente hay una parte donde especifican que puede ser inclusive hasta opcional
Algunos utilizan justamente archivado para tener una copia de eso, justamente lo que está diciendo, pero en realidad, conforme ha ido avanzando, porque la ISO también va haciendo sus actualizaciones, es preferible utilizar el publicado, sacarle una copia aparte, pero utilizar el archivado para traer esas versiones obsoletas. En el WIP, lo que trabajas en el WIP no se pasa a archivado, porque el WIP tiene muchísimos archivos, tiene muchas versiones de un archivo que está modificado, pero ese no se lleva al archivado, se lleva el de compartido y el de publicado. Antes sí se utilizaba mucho una copia de ese archivado como ya finalizado, pero en la actualidad se está utilizando para las versiones obsoletas. Ok. Gracias, Juan Carlos. Después, Ron nos hace un comentario donde dice que, claro, la codificación mostrada particularmente, ¿no? No es necesaria obligatoria, es correcto, es adaptable, ¿no? Si no adaptable según el objetivo del proyecto. Y hace el comentario de que el Building Smart o los Plan BIM de algunos países tienen algunas otras sugerencias, efectivamente, ¿no? Y luego nos hace una consulta. Nos dice, entiendo que los archivos tipo DWG o PDF se entiende el uso de las revisiones en etapa de diseño, pero cuando se usa un estado o me imagino que se dirá a un archivo tipo RBT, donde se tiene el archivo, hace mención de una plataforma Collaborate Pro que constantemente está en Work in Progress, ¿vale la pena la nomenclatura de revisión? Hace la Sí, pregunta. sí, totalmente, porque la nomenclatura está en los cuatro estados, porque si no la utilizaras en la revisión, no tendrías la trazabilidad de lo que hace una sola disciplina. O sea, pongo un ejemplo, ¿no? En arquitectura, vas a encontrar en Work in Progress un avance de un archivo donde es posible que en el día tenga 20 versiones una persona de un archivo y cuando termina el día lo revisa el líder del equipo y lo publica en compartido, o sea, lo copia en compartido porque ya lo aprueba y de repente en compartido ya está en versión 5, pero en el Work in Progress estaba con 20 versiones. Entonces, si no tuvieras una nomenclatura en la parte de Work in Progress, perderías trazabilidad. Es importante tenerlo, o sea, todos los estados de archivo, la nomenclatura está desde el Work in Progress. O sea, puedes no utilizarla, pero vas a darte cuenta de que más adelante la vas a necesitar de alguna manera para para el mismo usuario que trabaja dentro de Work in Progress, le facilita el trabajo, ¿no? Pero en realidad esa nomenclatura está automatizada, o sea, no hay que hacer un trabajo mayor adicional. La persona va a definir la nomenclatura desde un comienzo y esa nomenclatura va a ser automatizada en los cuatro estados. Ok, O sea, sí, de todas maneras, excelente. se trabaja desde el comienzo. Sí, Sí, ya, Giancarlo ahí hace el comentario, sí dice de manera definida y no, porque no siempre se aplica. Luego Carlos Castrillón indica la codificación usada actualmente por plan de calidad es año, CTO, especificaciones, me imagino, doc y versión. Y luego Juan Vicente hace el comentario de el modelo de RBT siempre es WIT, pero cada vez que se comparten o publican sus entregables, deben identificarse y para eso ayuda la nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, sí. pasa también con los paquetes, tal como se usan en Mi Collaborate Pro, donde deben nomenclarse para la trazabilidad. Bien, gracias a cada uno de los comentarios, las preguntas que nos han venido haciendo hasta el momento. Sigamos, Juan Carlos. Entonces, ¿qué dice la estadística, la encuesta? ¿Existe una convención de nomenclatura definida y aplicada en tu organización? Bien, todos los participantes 53% no, 47% sí. están Bien, muy cercanos, casi mitad mitad, han participado 36 personas, eh, 34, 36, excelente. Entonces vamos a continuar. perfecto. Muchas gracias por participar.
como les decía, pues, ¿no? Cuando guardas la información, fluye por diferentes canales y lo terminamos guardando entre el WhatsApp, el correo, la computadora, pero acá también quería mencionar al calendario, ¿no? Porque el calendario nosotros hacemos las agendas y ya, bueno, los calendarios aparecen en algunos CDs que ya están inmersos o se pueden vincular también, algunos CDs los vinculan, pero también hay información que se coloca en el calendario, sobre todo las tareas. Las tareas se asigna a una persona, se pone qué tarea es, se pone una fecha límite, hay un estado de esa información, de repente yo calendarizo para la siguiente semana algunas tareas y algunas agendas con las que nos vamos a reunir, pero ¿qué sucede? Que llega el día de la reunión, hablamos todo, pero no se registra, no hay un acta de las tareas que se están trabajando, ¿no? Y al final, si nosotros no registramos eso, nos vamos a olvidar. O sea, garantizado de que va a pasar una siguiente semana y es tanta la información que manejamos que nos vamos a olvidar. Entonces es una buena práctica cuando tú tienes una agenda y tienes tareas ya definidas, el ponerle un estado a esa tarea, estoy en proceso, la terminé, la superé, quedó cerrada porque me la revisaron, quedó todo ok. Y si está en proceso y hago una agenda para la siguiente semana, reagendamos, pero la acta que queda se convierte, como se dice, se bloquea para ya no modificarla y te queda un registro del avance de todas esas tareas que hemos venido desarrollando en el proyecto, ¿no? Entonces, es importante porque para un proyecto futuro te va a servir esa información para poder inclusive presupuestar más, más detalladamente, hacer un presupuesto porque vas a saber cuánto tiempo demoraste en resolver un asunto, cuántas personas, cuántos recursos has utilizado. Va a ser muy útil tener esa información registrada, ¿no? Así parezca una pérdida de tiempo, no, esa información es valiosa y tienes un historial dentro de la misma agenda guardada, ¿no? Eh, y acá, para avanzar, tenemos una encuesta más. ¿Utilizan ustedes un CDE en su empresa? Voy a lanzar la pregunta. Ahí tienen otro QR para que lo puedan contestar rápidamente. Pero ojo, un CDE, no un Drive, sino un CDE donde tenga esas características de trazabilidad, de gestión de permisos de usuario, donde existan, por ejemplo, incidencias, marcas de revisión que se pueden generar una trazabilidad que va a servir en el tiempo para el proyecto, ¿no? Entonces, Alberto, si tenemos algunos comentarios en el chat. No, no, hasta el momento esos han sido todos. Sí, el CD todavía, Juan Carlos, a pesar ¿cuántos años tendrá la más antigua de las plataformas que tú El BIM conozcas? 360, el BIM Sí, 360 sí. nació en el Ajá. 2011 y cuando se mejoró la versión a Construction Cloud fue en el 2020. O Ya, sea, ok. tiene ahorita 5 años el de ACC y BIM 360 tuvo como 9 años. Ok, ok. Mira, el porcentaje está un poquito más marcado hacia el no, ¿no? Exacto. Pero hay una gran participación en el uso de herramientas de CDE, indistintamente de las marcas, en el mercado, ¿no? El 40% lo utiliza, ¿no? Bien, Juan Carlos, a ver, ¿dónde estamos entonces? ¿Qué Perfecto. sigue? Nos falta poquito. Vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, vemos un enfoque cómo el CDE permite la colaboración real de las disciplinas, ¿no? Entonces tú tienes, no solamente tienes los estados de la información, que ya sabemos que va pasando por un estado de revisión, sino que tienes elementos adicionales. En primer lugar, las marcas de revisión. Las marcas de revisión son esas anotaciones que tú haces sobre los documentos, normalmente en PDF o en DWG,
o depende del formato porque también puedes hacer una marca sobre un modelo 3D. Y estas marcas de revisión, acá, por ejemplo, en el caso de Docs, tienes dos tipos de marcas de revisión. Las marcas ves este dibujito de acá, que son propias del usuario. O sea, tú abres un documento y empiezas a hacer marcas de revisión porque estás haciendo tus anotaciones. Esas marcas, mientras tú no las hagas públicas, solamente las ves tú. O sea, cuando tú te has logueado en el CDE y tú abres un plano, puedes ver esas marcas de revisión propias tuyas. Pero cuando tú publicas es porque quieres que otros usuarios las vean. Entonces tienes ese segundo tipo donde tú la haces pública y ya está disponible para todos los usuarios, ¿no? Ahora tienes adicionalmente dentro de un CD la posibilidad de imprimir, de exportar ese plano, descargarlo en su formato original, o sea, sin marcas, o con las marcas de revisión respectivas para que tengas un PDF adicional al que tenías como archivo original, ¿no? Entonces ahí tienes bastante información para trabajar. Luego tienes lo que son las incidencias. Las incidencias es la manera de cómo conversas con los usuarios, pero ya a modo de preguntas, de tareas, de necesidades, de asuntos, de lo que sea. O sea, una incidencia puede ser, necesito el reporte de la semana pasada. Una incidencia puede ser, corrige esto en el plano. Otra incidencia puede ser, modifica el diseño. Otra incidencia puede ser, pasa los archivos a revisión a tal área. Entonces, una incidencia puede ser cualquier cosa, pero lo bueno es que una incidencia tiene toda una serie de propiedades que, en primer lugar, es a quién se la diriges, a qué persona o rol o empresa, una fecha de límite para que te la resuelvan y el que lanza la incidencia es el único que puede aprobarla. Entonces, acá hay todo un flujo de trabajo diferente al de estado de revisión, es un flujo de trabajo que resuelve los asuntos cotidianos. Entonces, las incidencias, en pocas palabras, reemplaza a un WhatsApp, porque tienes toda trazabilidad de lo que va sucediendo en el proyecto con los archivos. Y por último, tienes indicadores. Indicadores son las veces que tú compartes el archivo, por eso ves este mundito acá. Tú compartes un archivo y ya un CD tiene mucha trazabilidad en la compartición, porque tú puedes compartir a un usuario en particular, puedes compartir de este proyecto a otro proyecto con un puente de información, que hay ciertos permisos que cumplir, ¿no? Y tú tienes una sincronización de los archivos. Entonces, cuando tú compartes a manera de puente hacia otro proyecto, hay la posibilidad de sincronizar la documentación de manera automática. Un ejemplo, hay una serie de subcontratistas que están en un proyecto y el subcontratista tiene por cuestiones de contrato, tiene que todos los viernes a las 5 de la tarde tiene que enviar su avance. Entonces, ese contratista puede estar trabajando en su propio CDE, avanzando la información, y una vez que termina de hacer un avance del diseño, envía la información y la comparte de proyecto a proyecto, de su proyecto del propio CDE al proyecto del mandante o del contratista general, y lo sincroniza simplemente de manera automática. Entonces, esto se hace de nube a nube. No tengo que descargar y volver a cargar la información, que eso también me genera un tiempo. Y todo esto tiene una trazabilidad. Entonces, ese contratista ya se desvincula de tener que copiar esto manualmente y automatiza esa copia automática para que se haga tales fechas en tal hora de manera automática. Entonces, tienes todas estas herramientas que tiene un CDE para darle una agilidad al trabajo que se va haciendo en la colaboración. Ok, Juan Carlos, entonces están todas estas características pues de cada una de las herramientas, ¿no? Pero entremos, ya que tu diapositiva anterior decía colaboración, ¿no? Entremos a este tercer pilar, que es el que tiene que ver con la colaboración entre las personas, ¿no? Entonces, la norma ISO entiendo que define cómo colaborar, ¿ya? Este, pero son las personas quienes definen por qué hacerlo. ¿Mm? Entonces, con respecto a eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos puedes decir con respecto al pilar de colaboración? Sí, Ya correcto. Sí, para entrar en el último tramo del webinar de hoy. el último pilar que tienen las personas, ¿no?
Sí, la colaboración es importantísima porque inclusive cuando se definía, cuando hace 20 años atrás hablábamos de BIM, solamente nos referíamos a tu modelo te bota los planos de manera automática, decíamos en BIM. Todavía eran los conceptos medios básicos, ¿no? Ahora no podemos hablar de BIM si no tenemos la colaboración presente en todo momento porque el concepto ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Y, y vuelvo a la imagen del lenguaje común, ¿no? O sea, el Ujú. CDE no solo une datos, sino también une decisiones. Los equipos multidisciplinarios están conectados sobre un modelo BIM en la nube, trabajando de manera colaborativa. Eso es, en resumen, o sea, tienes un modelo BIM en la nube, se han definido los estándares, ¿no? Es el lenguaje común que todos hablamos, pero estamos trabajando personas de manera colaborativa, ¿no? Y algunas personas no respetan el estándar, otros sí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedes ver en esta imagen ahora adicional a lo que había, al semáforo que había, ¿no? Claro, ahí le has puesto un contador abajo del semáforo, un pase peatonal, una cámara por acá por la izquierda, Exacto. Es que este, todo esto y simboliza, creo que nada más. sí, sí, correcto, correcto. ¿No? Por ejemplo, la cámara que simboliza el control, la trazabilidad, el seguimiento, la auditoría, ¿no? Porque van a haber quienes no respetan esto, van a haber quienes se pasan el semáforo. Entonces hay una cámara ahí que está tomándote la foto, registrando la hora en que te pasaste, ¿no? Hay un contador que también te dice, tienes tantos segundos para pasar, o este Mm. estado demora tantos segundos, ¿no? Es una analogía, por ejemplo, cuando tú estás en un proceso de revisión de archivos y va pasando de un área a otra, tienes 3 días para revisar este archivo. Y el usuario, el software te está avisando, te está mandando una notificación por email, tú lo estás viendo porque entras todo el día al sistema, pero no tuve tiempo y se nos pasa. Y el CDE lo va a poner en rojo, es decir, te lo pasaste, no revisaste, ya estás en rojo, como se dice, tienes que revisarlo y el siguiente colaborador que tiene que revisar esa información está esperando a que tú liberes el archivo porque hay un tiempo para hacer eso. Hay un compromiso de las personas en cumplir estos estándares. Entonces, todas estas herramientas hay en un CD que no vas a encontrar en un drive común. Estas herramientas te permiten trabajar de manera colaborativa. Por eso se llama este pilar colaboración, ¿no? Entonces, acá tienes un ejemplo. En un CD vas a encontrar toda la estructura de privilegios y permisos que va a definir un administrador dentro del proyecto. En el lado derecho tienes todo un flujo de revisión y aprobación que está configurado para que todos trabajemos de manera armónica, de manera colaborativa. Pero eso involucra un compromiso. O sea, yo a la palabra colaboración yo le agrego compromiso. Si tú no colaboras, se cae. O sea, puede ser la mejor plataforma del mundo, puede tener todo el avance tecnológico, pero si tú como usuario no trabajas colaborativamente, no funciona. Son las personas las que hacen esto posible, que el CDE, o sea, aprovechemos que tenemos un CDE con todas esas características para hacer nuestro trabajo más fácil, para poder hacer que todo fluya sin ningún problema, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí el estado aprobado y rechazado es fundamental, ¿no? O sea, cuando tú ves, como les decía anteriormente, ¿no? Si tú ves un archivo que tiene rechazado, pues ya no lo vas a usar. ¿Para qué lo vas a usar si ya fue rechazado? O sea, hay que buscar el archivo que esté, que esté autorizado, ¿no? Entonces hemos visto tres pilares. Hemos visto el pilar orden, el pilar estandarización y el último pilar colaboración, que son la base para la transformación digital sostenible, ¿no? Transformar digitalmente un proyecto no empieza con una herramienta. Empieza con una estructura que convierta los datos en decisiones. La tenemos y podemos trabajar todos colaborativamente para que todo esto funcione, ¿no? Y para terminar, ¿cuál consideras el mayor reto para mejorar la colaboración digital en tu organización? Y esta va a ser la última encuesta que vamos a lanzar. ¿Cómo podrías decirlo en una sola palabra? Vamos a lanzar la encuesta.
Que pongan, que escriban en una palabra, ¿cuál es el mayor reto? Creo que la encuesta está para poner tres opciones, o sea, si gustan ponen tres, si gustan ponen una, dos. Confianza, confianza en la plataforma, confianza en las personas, coordinación, Tenemos coordinación. ¿Cuál será la palabra más votada? apareció cultura, importante, presupuesto, transparencia. Mientras tanto, no tenemos más preguntas en el chat, ¿no? No, no. Ya para terminar, justamente. Ah, no, perdón, no quiero. Ron Rocha, Ron Rocha, nos pone, dice, tuve algunas experiencias que quisiera compartir. Me pasó que en algún proyecto usamos el flujo de la ISO 19650 con Work in Progress en etapa de diseño y sin embargo el hecho de publicar los archivos nos retrasaba bastante al corregir porque constantemente existían versiones que las soluciones no estaban actualizadas. Y en el otro caso solo usamos el CDE y todo el momento usábamos los modelos sincronizados, de manera que en la reunión semanal se abordaban las incidencias de mayor importancia, fue de mayor importancia. Y Ron nos comenta que en este segundo caso, él dice que fue más fluido y efectivo. Gracias por el comentario, Ron. Bien, Juan Carlos, para cerrar, entonces, básicamente, confianza, comunicación, compromiso, transparencia, perdón, Transparencia. Ujú. cultura, planificación, presupuesto, coordinación y orden son las principales. Eh, ¿Tienes ahí nuestros datos, para que los compartas, Claro que Juan sí. Carlos? Excelente y gracias. Para ir Oh, haciendo, para hacer un cierre y luego dar pase a alguien si nos quiere hacer alguna pregunta. Entonces, el CD lo entendemos como esa base sobre la cual se va a construir la madurez digital de la organización. Cuando un CDE funciona, reemplazamos el caos por orden. La colaboración, entiendo, por lo que nos has contado, se vuelve natural, ¿no? Y se hace y se convierte en un proceso sostenible, ¿no? Entonces, un CDE bien gobernado va a permitir que todos trabajen con la misma información, bajo los mismos estándares y con la misma claridad, ¿no? Este orden va a habilitar eficiencia, va a acelerar la toma de decisiones y va a crear condiciones para innovar, ¿no? Entonces, podríamos tomar el CDE como el punto de partida para que la organización avance hacia, digamos, su futuro, ¿no? Este, Como mensaje final, creo que si queremos tener proyectos con mayor predictibilidad, equipos más conectados y una transformación digital o innovación en nuestras empresas que perduren el tiempo, el CDE debe ser un pilar para sostener esta información. Eh, Juan Carlos, gracias por el espacio. Agradecerle a los más de ciento y pico asistentes el día de hoy. Ya algunos se han ido desconectando, me imagino, porque también la hora así, lo pone en países del sur. Pero no sé si alguien quiere hacer unas últimas preguntas antes de despedirnos. Pueden abrir su micrófono si alguien quiere hacer una pregunta. Eh, Prestos, tanto Juan Carlos como yo, ahí están nuestros correos electrónicos. Estamos
a vuestra disposición para ayudarlos con el entendimiento de lo que puede ser una implementación de un CDE en sus organizaciones. Nosotros estamos radicados en Perú, pero tenemos un equipo expandido en la región para poder ayudarlos indistintamente si están localizados en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, en Costa Rica, en cualquiera de los países donde estamos. Viviana Torres, muchas gracias también a ti por tu participación. Lisandro, muchísimas gracias. Juan Carlos, gracias. Muchas gracias a Carlos todos. también, Carlos Castrillón, muchas gracias. Eh, Gracias por a mi todos lado por es todo. participar. Juan Carlos, muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí, Omar, Omar levantó la mano. Ah, ya estábamos en la puerta de salida, pero Omar, ¿ibas a comentar Omar, algo? si gustas, habla con toda confianza. Sí, no, quería yo hacerles una consulta, ¿no? ¿Cómo yo podría incorporar mis archivos de cálculos estructurales, por ejemplo, en el CD? Mira, un CDE tiene, en el caso de, por ejemplo, en el caso de Autodesk Docs, tiene más de 77 formatos para que tú puedas guardarlos y visualizarlos. Pero si tú tienes un formato que no es de esos 77, también puedes almacenarlo. O sea, no porque el navegador no tenga visualizador automático, no está prohibido. O sea, sí puedes guardar el archivo en el CDE. Lo que vas a tener que hacer para visualizarlo es tener en tu computadora instalado el software de diseño, cosa que siempre lo vas a ver de manera sincronizada en tu PC. Hay un plugin que se llama el Desktop Connector, que lo instalas en tu computadora y lo visualizas a través de tu archivo. Pero puede estar almacenado en el CDE y puedes utilizarlo para el flujo de revisión sin ningún problema. Gracias. Con gusto, Mar. Y muchas gracias a todos por participar. Estén atentos a todos los siguientes webinars que vamos a estar posteando para poder compartir con ustedes mucha tecnología. Listo. En los próximos días les va a estar llegando probablemente y a través de nuestras redes el enlace para volver a escucharnos, si es que no se han aburrido el día de hoy, para volver a escucharnos las veces que quieran y compartirlo. Ha sido un gusto para mí, como siempre, estar de coanfitrión con Juan Carlos Guardia, siendo las 11:27 en Lima y si no me equivoco, la 1:27 en el sur de América, Argentina, Chile, Uruguay. México creo que es una hora menos, Costa Rica una hora menos. Así que muy buenas tardes y muy buenos días con todos. Gracias a Gracias. todos. Chau, chau. Sócrates, saludos desde República Dominicana. Tengo que volver a ir a República Dominicana. Lindo, lindo país, lindas playas. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos.